y experiencia verdadera. Amén. Lo que Dios nos ha revelado y cuál ha sido de verdad nuestra experiencia, cuál tiene que ser la verdadera experiencia de un hijo de Dios. Porque muchas veces no conocemos lo que Dios quiere y confundimos en muchas ocasiones lo que es la verdadera vida cristiana, la vida cristiana normal, con una religiosidad que a veces no tiene sentido. Por eso hoy hablaremos sobre lo que es la verdadera experiencia de un cristiano. Dice Romanos el capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 14, lo voy a leer para todos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otra versión dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice en esta versión, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice esta otra versión. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice esta versión, al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Esto mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Y dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es claro, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Amén. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice esta versión, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice esta versión, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ni tampoco, verso 13,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Amén. Como instrumentos de justicia. Dice la Biblia, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Siéntense, por favor. Nosotros un día tuvimos acceso a la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo lavó nuestros pecados. Pero luego nos fuimos a la cruz y nos crucificamos con Cristo. Ese proceso también terminó en una nueva creación. Nosotros morimos al viejo hombre y fuimos renacidos. Es decir, nacimos otra vez. Por eso es que el que está en Cristo ya es una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron a la historia y ahora son hechas todas nuevas. La vida de nosotros los cristianos, los que de verdad hemos nacido de nuevo, ya no es una vida parecida a la de Cristo, sino que es la misma vida de Cristo en nosotros. Es la propia vida de Cristo reproducida en el creyente. Así que el verdadero Hijo de Dios, su vida ya la perdió. Acuérdate de eso, hermano. Si tú de verdad eres hijo de Dios, si ya tú naciste de nuevo, ya tú no tienes vida. Eso está claro. El verdadero Hijo de Dios ya perdió la vida. ¿La perdió? ¿La perdió? Ahora la vida que tenemos es otra vida. Es la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que cuando el cristiano persiste en vivir su propia vida, está equivocado. Cuando el cristiano persiste en vivir como a él le gusta, como él quiere, como a él le parece, o mejor dicho, cuando el cristiano dice, yo vivo mi vida. Cuando al cristiano se le llama la atención por algo, se le exhorta, se le reconviene, se le llama, se le aconseja, y ese cristiano termina diciendo, no me molesten, no me exhorten, no me digan nada, no me corrijan, que yo vivo mi propia vida y no se metan en mi vida. Cuando usted escuche hablar a un cristiano así, déjeme decirle que de cristiano ya no tiene nada. Porque no se puede concebir la idea de un cristiano con vida propia. Eso no va. El verdadero cristiano no tiene vida propia. ¿Por qué? Porque ya murió a esa vida. Esa vida ya se fue, ya la enterraron, ya esa vida no existe. El verdadero cristiano tiene es la vida de Cristo en él. Por eso es que el verdadero cristiano acepta la palabra, acepta la corrección, acepta la exhortación, acepta el consejo, se deja llamar la atención, se vuelve sujeto, obedece a Dios, obedece a la palabra, obedece a las autoridades de la iglesia. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el que ya no vive para sí. Porque se cumple la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El que hable así es un verdadero Hijo de Dios. El que no hable así solo es un religioso que asiste a unos cultos, que canta, que hace palmas,
que de pronto hasta ofrenda, que de pronto hasta diezma, pero no pasa de ahí. Aquí lo que estamos hablando es de un cristiano totalmente original. Y escúcheme algo, nunca a un cristiano se le exige imitar la vida de Cristo. Eso no es nuestra exigencia. La verdadera exigencia no es que tú vivas parecido a Cristo, sino que Cristo viva en ti. Es decir, que la vida tuya sea la vida de Cristo reproducida en ti. Cuando eso pasa, la vida cristiana es fácil de vivirla. Lo que es muy difícil vivir la vida cristiana es cuando tú vives tu vida y no vives la vida de Cristo. Ahí sí es muy difícil. Eso es como pedirle a un árbol de aguacates que produzca naranjas. Muy difícil. O es como exigirle a un tigre que coma hierba. O a una vaca que coma carne. Eso es muy difícil. Por eso, luchar con alguien que no tenga la vida de Cristo para que viva como vive un cristiano, eso es imposible. Eso es como sacar un pez del agua y ponerlo a volar. O poner un ave a nadar. Eso no funciona. Lo único que funciona aquí es que tú hayas nacido de nuevo y que la vida tuya ya no exista. Que ya tú no tengas vida. Que la vida que tú tengas es la vida de Cristo. Si eso no es así, tú estás aquí con muchas necesidades. Y lo único que tú eres es un religioso más. Es un pentecostal más. Es una señora con bata larga, pelo largo, o un hombre de corbata, tal vez bien vestido, organizadito, afeitadito, bien motilado. Pero pare de contar. Y eso no es lo que la iglesia predica. Lo que la iglesia predica es lo que la Biblia enseña. Y lo que la Biblia enseña es que tú no puedes tener vida. No puedes tener tu vida. Ya tu vida se acabó. Ya tú renunciaste a tu vida. Ya tú moriste al yo. Ya tú no existes. Pablo dijo, yo cada día muero al yo. Eso ya no está. Por eso cuando un cristiano empieza a buscar las cosas mundanas, cuando un cristiano empieza a llamarle la atención el mundo, lo que está diciendo allí es que no ha muerto al yo, no ha muerto a ese ego, no ha muerto a su vida, la tiene, como se dice, vivita, la vida la tiene viva. Y entonces no tiene la vida de Cristo y así es muy difícil ser cristiano. En esta versión de traducción del lenguaje actual, es espectacular como dice para uno entender esto. Escuche lo que lo voy a leer para que usted se entere que no es un sermón más. Es la palabra de Dios. Escúchela con atención como dice. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Porque claro, el concepto es que Dios ama a los pecadores. Entonces a alguien se le ocurre decir, para que Dios me ame más, yo voy a seguir pecando. Aunque yo ya renuncié al pecado, aunque yo ya me aparté del mundo, pero ahora entiendo que Dios ama a los pecadores. Así que yo voy a seguir pecando para que Dios me ame más todavía. Eso es error. Cuando un hombre ha renunciado a su vida, ya no sigue pecando, no sigue pecando.
El pecado, escuche lo maravilloso de esta enseñanza, el pecado ya no tiene acción o poder sobre la vida de un cristiano regenerado. Ya no tiene poder. ¿Y sabe cuál es la clave, hermano? Vea qué lindo esto. ¿Sabe cuál es la clave? El pecado siempre va a estar, siempre. Y el poder del pecado siempre va a estar. Lo que sucede es que el poder del pecado ya no tiene acción sobre la vida regenerada tuya. ¿Por qué? Porque tú ya estás muerto. Como tú te moriste, ya el pecado no te afecta. A ver, pongamos un ejemplo bien fácil, bien sencillo. ¿Sabe cuál es la mejor fórmula para que a un hombre no le dé SIDA? Que se muera. A un hombre muerto le da SIDA. A un hombre muerto le da cáncer. A un hombre muerto le da gripa. Nada. Así que la mejor forma para que tú no te enfermes de nada es que te mueras. Cuando ya tú te mueras, no hay peste ni enfermedad que te toque. Ya no, ya te moriste. Te volviste inmune a todas las enfermedades. Pero mientras estés vivo, vas a tener riesgos de enfermarte de todo. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice, y es la única manera de que el pecado no tenga poder sobre ti. La única manera de lograr ser victorioso sobre el pecado es esa, que estés muerto. Claro, cuando ya uno está muerto, ¿ya qué le va a dar? No le da nada. Cuando el hombre de Dios, por eso es que la clave de la vida cristiana normal es estar muerto. Esa es la clave, esa es la clave. Cuando yo estoy muerto al pecado, ya el pecado no me afecta para nada, no me toca. No porque el pecado no tenga poder, sino que como yo ya estoy muerto, ya no me hace daño, ya no me afecta. ¿Sí cogimos la idea o no la cogimos? Pero eso no me lo estoy inventando yo. Alguien dice, uy, ese pastor sí sabe. No, ¿cuál sabe, hermano? Eso lo dice en la Biblia. Mírelo, se lo voy a leer aquí. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Y dice el apóstol, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Óigalo. Nosotros, pero ¿quiénes somos nosotros? Los que hemos nacido de nuevo. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. ¿Por qué no podemos seguir pecando? Alguien que me lo grite, porque ya estamos muertos, listo. Ese que está al lado tuyo, si está muerto, no peca. Si está vivo, peca. Verso 3. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Alguien pregunta, ¿es importante el bautismo o no? Claro, clarísimo. Es tan importante el bautismo que el día que tú te bautizas te estás muriendo. Así que la fecha de los bautismos es clave. Bautismo significa muerte, sepultura. Así que ese día cuando tú te bautizaste te moriste. Y al morirte quedaste inmune contra el pecado. Ya el pecado no te afecta porque estás muerto. Verso 4. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero viene lo más hermoso. Morimos para nacer a una vida totalmente diferente, que es la vida nueva. Por eso es un absurdo que tú te bautices y sigues viviendo la misma vida que traías. Es lo más absurdo que puede existir.
Por eso es que a una persona bautizada ya se le ve horrible cuando sigue viviendo la vida que tenía. Y por eso es que el reclamo viene. ¿Y tú por qué estás pecando? ¿Es que no eres bautizado? Es que eso está claro. Cuando uno se bautiza, se muere. Y si se muere, ya no peca más. No puede seguir pecando. Mire lo que dice por acá el verso 5. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Y dice el apóstol, una cosa es clara. Antes éramos pecadores. Mire eso. Antes éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Por eso es que la muerte de Cristo es una muerte incluyente, es decir, nos incluye ahí. Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí en Él. Y es la única manera de ser victorioso sobre el pecado, morir con Cristo. Es la única forma. Por eso el mensaje aquel de que la sangre es para los pecados y la cruz es para el pecado, eso es efectivo. Aquí se ratifica eso. Así que, como Cristo murió en la cruz y nosotros morimos con Él, entonces, escúchelo, el pecado ya no nos gobierna. En la versión que usamos frecuentemente dice, el pecado ya no se enseñorea más sobre nosotros. Y en esta versión dice, así que el pecado ya no nos gobierna. No. ¿Sabe cuál es la única forma de que un cristiano peca? La única manera para que un cristiano pueda pecar, ¿sabe qué es? Descrucificarse. Es la única forma. Y irse allá otra vez a pecar. Pero fue porque él quiso. Él quiso descrucificarse. Él quiso bajarse de la cruz. Él quiso retomar esa vida vieja que tenía. Pero mientras tú te conserves viviendo la vida nueva, en esa vida nueva no existe el pecado. Lo que puede pecar es ese hombre exterior, es esa carne que todavía la llevamos. Pero lo que tú eres, la nueva criatura como tal, no peca. Y ahí es donde el cristiano victorioso sabe vivir. Él vive es en la vida nueva, porque la vida vieja ya se acabó. Al morir, el pecado perdió poder sobre nosotros. Yo quiero, hermano, que se grabe eso. Si solo se le graba esta partecita, usted aprende lo más grande de la vida cristiana. Recuérdelo, cuando yo muero, el pecado pierde su poder sobre mí. Yo morí. Y lo voy a repetir para que se grabe. ¿Cuál es la mejor manera para que no te decida? Muérete. A los muertos ya no les da sida. ¿Cuál es la mejor forma para que no te dé cáncer? Muérete. A los muertos no les da cáncer. Mencione cualquier otra enfermedad y la única manera, la mejor forma para uno evitar todas las enfermedades es muriéndose. Y eso mismo aplica a la vida cristiana. Pastor, ¿yo cómo hago para no pecar? Si a mí todavía me atrae el sexo opuesto, o peor aún, el mismo sexo. Pastor, ¿yo cómo hago? ¿Cómo hago para no robar? Si yo tengo eso dentro, yo tengo que robar. Pastor, ¿yo cómo hago para no fumar? ¿Cómo hago para no drogarme? ¿Cómo hago para no buscar al hechicero? ¿Cómo hago para liberarme de esas cosas? Aquí cualquiera sabe darle el consejo. A ver, ¿cómo es la mejor manera de vencer el pecado? Muriéndote. Ya.
muérete. Y listo. O sea, pastor, que cuando yo todavía estoy pecando, tengo esas inclinaciones y sigo odiando, sigo aborreciendo, sigo haciéndole mal al otro, es que ¿qué? No te has muerto. Estás vivito y coleando, como se dice. Estás vivo. Estás viviendo en la carne y no has muerto al pecado, no te has crucificado con Cristo. El día que te crucifiques con Cristo, olvídate que no pecas. No pecas. Yo te lo aseguro en el nombre de Jesús. Dice el verso 8, si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos, verso 9, que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, escuche esto, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. Que esa es la clave. Cuando Cristo murió, el pecado perdió poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado ahora es vencido y la vida que ahora vives para agradar a Dios. De igual manera, así como Cristo murió en la cruz para vencer el pecado, yo muero también en Cristo. Y dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen, mire qué frase espectacular, no dejen que el pecado los gobierne. O sea, que no se enseñoree sobre ustedes. No dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Aquí viene la pregunta, pastor. El hecho de haber muerto al pecado, ¿mi cuerpo desaparece? ¿Desaparecen los malos deseos? ¿Desaparece la concupiscencia? No, eso no desaparece. Por eso es que hay tan buenos cristianos cayendo en pecado. Hay unas mujeres excelentes que han caído en pecado. Hay hombres excelentes que han caído en pecado. Porque ellos creyeron que su cuerpo ya no tenía esa función de lo pecaminoso. Ellos creyeron que ya eran inmunes al pecado, que su cuerpo no les pedía pecado. Y eso es un error. Usted, por santo que sea, usted puede ser el hombre más santo que sea, puede ser el gran líder o el gran pastor, el que sea. Por eso es que los pastores también caen en pecado. Porque aquí no hay distinción de nada. El hombre que es de Dios tiene que saber que la esencia la lleva por dentro, pero está envuelto, oiga eso, está envuelto en una carne pecaminosa. Y ese hombre, por santo que sea, tiene que saber convivir con esa vida mala que lleva. Aquí nos toca. Alguien preguntó un día, ¿cómo acabar con las cucarachas? Imposible. Hay que aprender a vivir con ellas. ¿Cuándo se acabarán las cucarachas?, preguntó alguien. Y otro le respondió, pueden sobrevivir hasta una bomba atómica. Si una bomba nuclear explota, se puede morir todo el mundo menos las cucarachas. Ellas resistirán una bomba atómica. Y diciéndolo de una forma similar, a nosotros, por santos que seamos, estamos envueltos en una naturaleza pecaminosa. Aquí hay un cuerpo de pecado que siente tentaciones.
y que siente ganas de pecar. El pecado lo atrae, le gusta el pecado. Y por eso es que el cristiano tiene que aprender a vivir no en la carne, sino en el espíritu. Es decir, tú tienes que aprender a dominar tus instintos carnales. Tú tienes que subyugar la carne, doblegarla como esos resortes de espiral. Esos resortes que le ponen algunos carros en el amortiguador. Es un resorte así comprimido. Pero ese resorte se tiene comprimido porque hay una prensa que lo tiene. En el momento que la prensa lo suelta, ese resorte se dispara. Pues déjame decirte que los cristianos, por santos que seamos, incluidos los viejos, porque yo he sabido de viejos y viejas que han pecado. Y a unos les parece mentira, porque uno a veces cree que los viejos ya son santos momificados. No, los santos viejos también pecan. Y hay viejos que se vuelven pecadores después de viejos. Increíble. Cuando eran muchachos no les pasó nada. Cuando eran muchachos vivieron la vida santa, normal. Pero qué raro, se volvieron viejos y verdes. Viejos pecadores. Así que esa carne que a uno lo envuelve, siempre la vamos a tener ahí. Lo que hay que hacer es aprender a subyugarla. Y aprender a vivir en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Porque ellas te piden. La carne pide. Una cosa es que me pida y otra cosa es que yo le dé. Una cosa es que la carne me lleve a pecar y otra cosa es que yo la deje. Por eso el apóstol Pablo dice que no te gobierne el pecado, que no te gobierne, porque no me puede gobernar. Si yo lo dejo, él me gobierna. Eso es algo, ve hermano, la carne es como un niño malcriado, igualito. Si tú crías a tu bebé mal criado, ese niño te va a dominar. Te hace la travesura, te hace el berrinche, te domina, no te deja dormir en la noche, te hace el escándalo y te vuelves esclavo de ese niño malcriado. Pero si tú aprendes a dominar a ese niño desde pequeño, a educarlo como es, ese niño será una maravilla. Y es idéntico a los cristianos. Esa carne que tú tienes es como un niño malcriado. Hay que saberla controlar o te controla a ti. Eso hay que aprenderlo. Mire lo que dice el verso 11. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida, la de Él, porque la mía yo ya la perdí. Él nos ha dado vida. Y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Verso 13. Ustedes ya han muerto al pecado. Pero ahora, oiga eso, ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. No dejen. En otras palabras, la vida a nosotros nos cambió totalmente. En el mundo el pecado nos dominaba. Ahora aquí en el Señor es al revés. Yo domino al pecado. Allá en el mundo, la borrachera, la fornicación, el adulterio, la hechicería, la mentira, el odio, eso me dominaba. Pero ahora es distinto. Yo todavía siento ganas de pecar, porque estoy en este cuerpo miserable. Yo me tengo que cuidar del sexo opuesto, yo me tengo que cuidar del odio, yo me tengo que cuidar de la venganza, yo me tengo que cuidar de la hechicería, yo me tengo que cuidar de todo, porque eso está conmigo todavía.
Solo que ahora no es ese pecado el que me domina, yo lo domino. Yo determino si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Y la carne no me puede obligar, no me obliga, no me puede obligar. Así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos. Amén, ya no son esclavos. Ahora estamos al servicio del amor de Dios. Oiga, qué cosa tan tremenda esto, hermano. Entonces, aquí hay varios detalles que vamos a clarificarlo. Número 1, sabiendo esto, dice Romanos 6:6, sabiendo esto, hay que saberlo. Usted tiene que saber lo que le estoy predicando. Si usted lo sabe, usted es un hombre entendido, tiene que saberlo. ¿Saber qué? Pastor, ¿yo qué tengo que saber? A veces uno dice, o dicen los hermanos, enséñeme escatología, enséñeme lo del anticristo, enséñeme una cantidad de cosas. Pues sí, muy bonito eso, pero a la hora de la verdad lo que tú tienes que saber es una cosa sencilla: que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya. Es decir, no meramente saber algo de la verdad o entender alguna doctrina o solamente conocer o tener intelectualidad. Lo que tú tienes que saber es que la muerte de Cristo nos incluyó, que nosotros morimos en él. Amén. Es decir, hermano, pregúntame, pastor, ¿en qué tengo que creer yo? Usted tiene que creer en dos cosas. 1, creer en la muerte de Cristo. Y 2, creer en la muerte suya. No se oyeron los amenes, pero se lo repito. Usted tiene que creer no solo que Cristo murió, sino que usted también murió. Si usted cree que usted murió, usted anda como muerto para todas partes. Y con el muerto no hay problema. Por allá recuerdo un caso de un pastor que lo molestaban muchísimo un vecino malo y lo invitaba a pelear. Y entonces pasaba el pastor todos los días para la iglesia. Y todos los días le salía ese Goliat a invitarlo a pelear. Pero el pastor salía sabiendo eso: yo estoy muerto. Y era un hombre violento, había sido un hombre violento en la vida pasada. Pero él decía: este sinvergüenza me va a invitar a pelear, pero yo soy otro, yo ya no tengo esa vida, la vida mía es de Cristo, así que yo no peleo, yo no peleo. Y cuando pasaba por el frente del sinvergüenza aquel, él lo invitaba y lo injuriaba y le decía groserías, y el pastor le decía: no te peleo, no te peleo, no te peleo, y no te peleo. Y pasaba siempre, y no peleo, y no peleo. Y le enseñó a ese otro tipo que es que este era distinto, es que la vida era otra. Lo mismo cuando alguien te invite a pecar, cuando alguien te invite a hacer algo malo, repite siempre: estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Y si tú estás muerto, estás inmune a todo. Nada te entra, nada te funciona, estás muerto. Alabanzas a Dios. Lo que tú debes es considerarte muerto. Dice Romanos 6:11: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya. Pastor, ¿yo cómo venzo las tentaciones? Date por muerto, considérate muerto y ya arreglaste tu problema. Nuestra muerte al pecado es una cosa del pasado y no del futuro. Amén. Si tú sabes eso, vas a durar en la iglesia 5, 10, 20 o 50 años. Escúcheme, a ver, ¿quién de ustedes quiere terminar en la iglesia fiel a Dios? A ver, levante la mano todo el que quiera esperar al Señor siendo fiel. Bueno, si usted solo se quiere grabar una predicación mía, grábese esta. Borre todas
todas que haya oído, bórrelas todas. Y acuérdese solo de esta. El pastor un día nos enseñó que tenemos que considerarnos muertos y ya. Y le garantizo que usted va a terminar su vida en el Señor fiel. Solo si sabe que usted está muerto. Así que considerados muertos, contémonos por muertos. Primero hay que saber que estamos muertos y luego será fácil contarnos por muertos, ¿verdad? Ahora, el desafío de Satanás siempre va a estar. Es hacernos dudar de la verdad de Dios. Pero acuérdate siempre de eso. Dios no destruyó al amo, es decir, al pecado. Dios destruyó fue al esclavo. O sea, Dios destruyó fue el cuerpo de pecado. Porque por ahí hay una idea doctrinal. Alguien está por ahí predicando, no, que ya el pecado no existe, que ya el pecado no está, que ya el pecado no aparece. Falso. El pecado está vivo. Vivito está el pecado. El pecado no se ha destruido, el pecado sigue. Entonces la pregunta es, si el pecado todavía está vivo, ¿por qué el pecado no nos afecta a los hijos de Dios? Porque el que morí fui yo. Porque el que morí fui yo. El pecado no se ha muerto, el pecado está vivo. El que morí fui yo. Volvamos al mismo ejemplo del SIDA o del cáncer. Al muerto ya no le da SIDA, porque el SIDA ya no existe. Estoy preguntando. Al muerto ya no le da SIDA, porque el SIDA ya no existe. No, sí existe. Lo que pasa es que como él está muerto ya no le da SIDA. Volvamos a lo mismo de nosotros. ¿Por qué un cristiano no peca? Porque el pecado no existe. Si existe, entonces yo ¿por qué no peco? Porque yo estoy muertecito. Esa es la verdad. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. El pecado todavía está presente, pero nosotros hemos sido liberados del poder del pecado. ¿Cómo se libera uno del poder del pecado? Muriéndose. Repita la pregunta, hermano. ¿Cómo se libera un hombre del poder del pecado? Muriéndose. Es la única forma. Amén. Por allá decían de una forma muy jocosa que había un sector muy peligroso. Eso me lo aprendí yo hace mucho tiempo. Y entonces cuando alguien iba a ir allá, le decían, la única forma de usted entrar allá y volver a salir es disfrácese de muerto. Le decían a la gente, porque era tan peligroso el sector, que para usted poder entrar y salir tenía que disfrazarse de muerto. Es decir, a los únicos que no les pasaba nada eran los muertos. Entre y vuelva y salga, pero disfrazado de muerto. Y parece chiste, hermano, pero es la gran verdad. Aquí los únicos que sobreviven son los muertos. A ver, repita conmigo. Aquí los únicos que sobreviven son los muertos. Qué palabra tan rara, qué frase tan rara. Si eso lo oye alguno por ahí, dice, con razón esos pentecostales son locos. Mire lo que están diciendo. Que los únicos que sobreviven son los muertos. Eso lo entiende usted y lo entiendo yo, porque tenemos aquí la palabra viva, aleluya. De resto no lo entiende más nadie. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿cómo se tiene que presentar usted a Dios? ¿Cómo se tiene que presentar usted a Dios? Mire lo que dice Romanos 6:19. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Y mira el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ahora sí, como vivos de entre los muertos. Aquí hay una cosa lindísima, vean. ¿Cómo me le presento a Dios y cómo me le presento al mundo? Diferente. Al mundo me le presento como muerto. Y a Dios me le presento como vivo. Para Dios estoy vivo. Y para el mundo estoy muerto. Cuando alguien te invite a pecar, el jefe, esa hermana que trabaja por ahí, hay un jefe que la acosa y la persigue, dígale a su jefe, estoy muerta. Es que a un muerto no se le arrima a nadie. Oye, ¿a ti qué es lo que te pasa? Es que dígale, yo estoy muerta. Dígale. Hermano, cuando esa mujer te persiga y te insista, dile, yo no te acepto porque yo estoy muerto. Dígale así. Ella o él no le va a entender. Cuando alguien lo invite a usted a pecar, a tomar licor, a consumir droga, a ir a la prostitución, a ir al hechicero o a ir a lo que sea, de una vez diga, no te puedo acompañar porque estoy muerto. Y ya, problema solucionado. Y cuando te presentes delante de Dios, ahora sí, delante de Dios estás vivo. Para Él sí estás vivo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Esa es, hermano, la verdadera consagración de un hombre. Esa es la verdadera consagración de un hombre cuando se le presenta a Dios vivo de entre los muertos. Se presenta ante Dios y le dice, Señor, aquí estoy delante de ti en esta nueva creación. Ahora te pertenezco, ahora vivo en santidad. Ahora, Señor, me presento ante ti. Y la carne la subyugo y la domino en el nombre de Jesús. He aprendido a hacer eso. A su nombre la gloria. Aquí es donde el cristiano aprende a andar en el Espíritu. Es aquí la diferencia del cristiano que anda en la carne y el que anda en el Espíritu. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Amén. La Biblia nos invita no a obrar, sino a andar. Es decir, andar en el Espíritu es permitir que la vida de Dios y la fuerza de Dios esté en mí. Andar conforme al Espíritu es ser sujeto a Cristo, es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el creyente no tiene vida en sí mismo, su vida es la vida de Cristo y todos nuestros actos deben estar incluidos en la vida nueva. Y termino diciendo, no es que nos movamos dentro del ambiente espiritual. No, se trata más bien de permitir que el Espíritu Santo se mueva y viva dentro de nosotros. Nunca creas que tú te mueves en un ambiente espiritual. No, es al revés. Es el Espíritu el que se mueve dentro de ti. Y aquí está, pónganse de pies, por favor. Aquí está la razón de muchos cristianos que no son victoriosos. Ellos quieren vivir en un ambiente espiritual. Pero no, eso no es lo que la Biblia manda. No es que tú vivas en un ambiente espiritual. Es que el Espíritu Santo viva dentro de ti. Así de sencillo. No es el ambiente externo lo que a mí me da la garantía de la victoria. Tú me podrás decir, pastor, si yo vivo entre los hermanos, oiga esto. Tú me dices, pastor,
Si yo vivo entre los hermanos en un ambiente espiritual, si yo vengo al culto y alabo y canto, si yo predico, si yo hago parte del grupo de alabanza, ¿eso a mí me garantizará una vida victoriosa? Respuesta: no. No. Tú puedes venir escúchame esto, tú puedes venir a un culto maravilloso y salir de aquí a pecar. Tú puedes estar en una celebración maravillosa, puedes bajarte de aquí, de la alabanza, e irte a pecar ahora mismo. Tú puedes hacerlo. Así que esto no nos garantiza la victoria. ¿Sabe qué es lo que nos garantiza la victoria? Que Cristo viva en ti, que la vida de Cristo esté en ti, que ya no vivas tú, que viva Cristo en ti. Aleluya, que puedas decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te quiero invitar, hermano, esta mañana a que te mueras. Te invito a que te mueras.